ustedes para la campaña que se viene? Bueno, hemos pedido por un tema de responsabilidad que se nos deje seguir actuando en la provincia. Nuestra aspiración es volver a la Asamblea como asambleísta provincial. Ser candidato a la presidencia es un alto honor que agradezco a mi partido por la nominación, pero creo que hay todavía una tarea pendiente con mi provincia. Usted sabe que estamos peleando muy duro por el tema bananero, la ley del banano, el no pago de la precio oficial, el tema maicero, en fin. Quiero dedicarme todavía a la provincia, quiero madurar quizás un poco más políticamente y voy a dejar que otros compañeros pudieran asumir el espacio de la presidencia de la República. No obstante, es un honor para mí que un orense haya podido ser nominado para este alto cargo del Estado. Entonces, esto es importante porque usted había sacado un comunicado hace pocos días señalando que usted estará donde el movimiento le asigne, pero usted descarta cualquier posibilidad que no sea ser candidato a la Asamblea por la provincia del Oro. Sí, efectivamente, hoy estamos concentrados en la provincia, estoy en la provincia y en ese contexto vamos a pelear por este tema. No obstante, pues obviamente uno debería estar donde el partido, donde las bases decidan que esté. Entiendo que hoy mismo hay una disputa, quizás sana disputa entre Salvador Quispe y Leonidas Issa por encabezar la presidencia de la República. Nosotros nos vamos a quedar, creemos que todavía podemos dar mucho desde la Asamblea y vamos a ir por ese espacio, sea desde la Asamblea Provincial como asambleísta por el Oro, o sea, quizás a lo mejor no descartamos ir encabezando la lista de asambleístas nacionales. Esta sí es una posibilidad, Darwin, en efecto, que usted pueda liderar la lista de asambleístas nacionales por Pachacutic, o al menos estar en el grupo de candidatos nacionales. Es una probabilidad, toda vez de que ha sido propuesto para que Darwin Pereira sea uno de los precandidatos presidenciales. No descartamos que mejor nos dediquemos a la Asamblea y a lo mejor lideremos en la lista de asambleístas nacionales. Es una posibilidad. ¿Cómo ve usted, ya aclarando que usted plantea volver a la Asamblea Nacional? Usted ha hablado de una disputa sana. Salvador Quispe, Leonidas Issa. ¿Cómo ve usted esa disputa por definir una nominación de candidato? Primero, que le hace bien al movimiento porque nos dice que sí tenemos los cuadros como para poder saltar en este momento a la cancha y poder decirle al país, bueno, tenemos con quién responder, ¿no? Pero no es tan sencillo, no es tan fácil. Toca tomar decisiones porque no solamente se trata de yo querer, de que yo quiero ser candidato, se trata también de tener la aceptación. Y esa aceptación muchas veces no se la tiene totalmente o no se puede tener la seguridad de que voy a tener la aceptación completa. Consecuentemente, se trata también de revisar cómo están los tiempos. Vamos a lograr una aceptación nacional como para por lo menos meternos en una segunda vuelta en este cortísimo tiempo de campaña. ¿A dónde voy con esto? A que nos toca ser profundamente responsables con asumir en este momento una candidatura. Yo no veía al menos esa condición para que Darwin Pereira en 15 días pueda lograr un apoyo nacional. Recorrer el país en 15 días para mí es misión imposible. Sin embargo, quizás otros compañeros que tengan otra estrategia, no la conozco, pero sí nos toca asumir esto con responsabilidad. Para usted, Darwin Pereira, ¿quién debería ser el candidato por Pachacutic a la presidencia de la República? Sinceramente no tengo problema con ninguno de los dos, pero lo que yo he dicho es que no nos cerremos a la posibilidad de que necesariamente tenga que ser alguien de Pachacutic, que eso podría terminar siendo un capricho que nos podría salir muy caro. Yo lo que he dicho es que ¿por qué no revisar también nombres externos que a lo mejor ya no están en Pachacutic, a lo mejor que nunca estuvieron en Pachacutic, que pudieran también ayudarnos con eso? Yo le puedo lanzar ahora mismo un par de nombres. Ajá, como por ejemplo. O quizás Javier Hervas, ¿no? Entonces, yo he dicho que... Perdón, Darwin. ¿Mencionó a Javier Hervas y quién más? Y a Yacu. A Yacu Pérez. Ah, eso me ganó la pregunta porque eso le iba a preguntar. Si ustedes... Sí, me parece que no deberíamos cerrarnos, repito, a mirar solo hacia adentro. Me parece que eso podría terminar siendo egoísta, no solamente con nosotros, sino con el país, que aspira a un acto de madurez de parte de Pachacutic para poder darle una alternativa real al pueblo. No se trata de decir, aquí tengo un candidato, esto es una alternativa y como que el pueblo nos va a hacer caso porque nosotros ponemos eso. No, hay que ser responsables con el pueblo, respetuosos con el pueblo y quizás el candidato no necesariamente esté dentro de Pachacutic, pero sí esté fuera y con el apoyo de Pachacutic podamos generar una gran fuerza que nos permita estar en las elecciones y darle una alternativa real al pueblo
para poder meternos en la segunda vuelta. Pero por cómo están las cosas a la interna del movimiento, ¿Yacu Pérez realmente podría tener el respaldo, evidentemente no solo de la dirigencia, sino de las bases en sí mismo? Y de la CONAIE. Y de la CONAIE. Más allá de eso, nos toca, repito, hace un momento, ser responsables con el pueblo. No necesariamente pensar egoístamente solo en nosotros, no, porque a lo mejor a mí me podría gustar un determinado nombre dentro de Pachacuti, me podría gustar que sea Darwin Pereira. Pero si eso finalmente no termina siendo una alternativa real, esto hay que sacarse un poco la venda de los ojos de decir, no, es que tiene que ser Pachacuti, no, es que solo tiene que ser nuestro, es que solo tiene que ser de aquí, nacido, criado, qué sé yo. No, yo creo que podemos mirar cuadros, no necesariamente irnos a los extremos, pero mirar cuadros que a lo mejor estén dentro de la tendencia y poder por el país hacer un esfuerzo, hacer un sacrificio. Si no nos gusta, pues creo que no se trata de lo que a nosotros como ISAT, como Pachacuti nos gusta en este momento, sino se trata de darle una opción real al país. Si no somos realistas, si vamos a vivir de sueños, a lo mejor ni a la asamblea podamos llegar. El tema es que, a ver, Javier Herbas estuvo por acá el lunes, él descartó ya cualquier posibilidad de ser candidato. Dice, no hay tiempo y tampoco tengo organización política. El tiempo creo que es el peor enemigo para poder estructurar una propuesta de campaña. Lo de Yacu Pérez, en condiciones normales, a mí no me extrañaría, porque Yacu Pérez siempre fue cercano a Pachacuti, fue presidente del Ecuarunari, ha sido cercano al movimiento indígena, pero luego de la participación, que fue muy buena, de Yacu Pérez en la elección de 2021, quedó tercero, le faltó muy poquito para entrar a segunda vuelta electoral, como que se desgastó la relación de Yacu Pérez con Pachacuti y con la CONAIE. ¿Se podría reconstituir esa relación con Yacu Pérez, Darwin? En política nunca hay que cerrar las puertas del diálogo. Al menos los políticos serios jamás cerramos las puertas del diálogo. Es verdad, podemos tener diferencias en un momento del camino, pero no quiere decir que esas diferencias nos pueden alejar cuando conocemos, por ejemplo, la procedencia de Yacu Pérez, que proviene de los sectores indígenas, que proviene del movimiento indígena, que proviene de una tendencia progresista. Eso no se lo puede negar nadie. Y si nosotros estamos en la misma tendencia, quizás encapricharnos en que porque discutimos un día, porque a lo mejor nos peleamos en determinado momento, porque no coincidimos en un momento del camino, tenemos que tomar caminos distintos. Se pueden juntar los caminos, las puertas del diálogo deben estar abiertas, pero yo solo he dado dos nombres al azar. A lo mejor hay otros, a lo mejor hay otros nombres que no estamos viendo y que podrían encajar tranquilamente en esta tendencia. No se trata tampoco de que solo porque Darwin Pereira lo dice, esos nombres tienen que ser. Yo creo que se trata más bien es de, mi mensaje va más bien es por abrir un poco la mente y decir, bueno, pues si los nombres nuestros no calan en esa necesidad que tiene el pueblo, esa realidad que el pueblo necesita como alternativa, pues busquemos otros nombres que no necesariamente pudieran ser estos dos que le he nombrado, que repito que a lo mejor si nos ponemos ya a buscar con honestidad, con conciencia, pudiéramos encontrarlos, ¿no? Darwin, centrándome ya un poco en legislativo, a manera de reflexión ya muy personal de su parte, ¿cómo siente usted que llegará Pachacuti a estas elecciones? Y se lo pregunto porque ¿no cree acaso que le ha pasado factura a Pachacuti estas denuncias de corrupción que involucraron a muchos de sus ahora ex asambleístas, una serie de casos que evidentemente fueron manchando poco a poco, minando la credibilidad en cuanto al movimiento? A ver, yo diría que Pachacuti es un caso exclusivo en el país, es un caso único, ¿no? Porque somos el único movimiento que finalmente tiene que regresar a las bases y finalmente son esas bases las que terminan juzgándonos lo que usted nos acaba de decir. A ver, ¿cuál fue la participación de Darwin Pereira? Yo ahora mismo estoy dando la lección en mi provincia. ¿Qué hiciste? Aquí tenemos este reportaje y afortunadamente en mi caso, yo no aparezco en ningún tipo de escándalos en la Asamblea Nacional, no aparezco ni siquiera en la compra de conciencias. Perdón Darwin, pero acuérdese lo que pasó al inicio de su gestión cuando un funcionario de su despacho tuvo señalamientos, ¿ah? Y lo aclaramos, tanto así que tanto él como yo dijimos, a ver, pongan la denuncia en la fiscalía. Yo no tengo ninguna sola denuncia en la fiscalía por ese caso. Tengo más bien denuncias en la fiscalía por la presidenta Yori, por los casos que usted sabe muy bien que pasaron cuando ella se aferraba al cargo. Pero más allá de eso, yo creo que finalmente nosotros, todos los asambleístas, regresamos a las bases y habrá provincias en las que le digan, señores, hasta ahí nomás, no van más. Y las provincias tienen la libertad de poner ahora mismo otros cuadros, a diferencia de otros partidos que no tienen que ir a rendir cuentas a sus bases, sino a su líder.
Y es el líder el que dice, como te portaste mal, entonces tú no vas, tú sí vas, tú sí vas. En Pachacuti sucede totalmente al revés. Ahora nos toca someternos a que las bases en un consejo político, en primarias internas, decidan, bueno, la verdad que si has hecho un buen trabajo, te vamos a ratificar la confianza y vas a poder ser candidato. Y en otros casos, o nos dirán, no han hecho un buen trabajo, no les damos nuestra confianza y ponemos otros candidatos. Entonces yo creo que van a haber sorpresas, van a haber muchas provincias en los que estaban ya no van a ser nuevamente candidatos y a lo mejor en otros casos sí van a ser candidatos. Entonces habrá que ver qué pasa finalmente en cada una de las provincias y ahí ya yo creo que a más tardar hasta el domingo, que estamos programando que hasta el domingo ya tengamos nombres en cada una de las provincias, ustedes van a poder darse cuenta que mismo pasó con cada uno de nosotros. Permítame hacer un comentario de mi parte. Y hay gente que coincide con esto. Yo sí discuto hoy la consistencia ideológica de Pachacuti. O sea, históricamente y en lo personal he tenido la oportunidad de seguir de cerca desde 1996, que fue la primera participación electoral de Pachacuti, que tuvo un interesante número de legisladores y que auspiciaron la candidatura de Freddy Ehlers, que se ubicó tercero en esta coalición de Pachacuti con este movimiento local que lideraba Fernando Cordero Cueva en Azuay. Pachacuti siempre fue una organización política identificada con la izquierda. Pero en este periodo, yo realmente, y le digo a usted, Darwin, yo no sé cuál es la orientación ideológica de Pachacuti, tomando en cuenta que primero estaban claramente divididos en 2 o 3 facciones en el movimiento, en la bancada, y luego la postura claramente abierta hacia una tendencia ideológica totalmente distinta de varios de los legisladores de esta organización política. ¿Qué mismo es hoy Pachacuti, Darwin? ¿Ustedes vieron cuál fue mi posición? Pachacuti es un movimiento progresista, un movimiento de izquierda. La suya. Y no puedes desviarse de eso, y de eso yo fui absolutamente crítico. Me quedé en el lado que estuvo con esa línea, con la línea tradicional del movimiento que usted la conoció, que usted y que todo el país lo tenía en su imaginario. No, yo tengo clara la línea tradicional de Pachacuti, pero claro, a ver, convengamos en que en este periodo hubo, digamos, actores políticos vinculados a Pachacuti que no manejaron esa misma consistencia ideológica que históricamente ha caracterizado a la lista 18, Darwin. Y lo reclamamos, y lo peleamos. Guadalupe Llori, yo no es que me siento orgulloso, pero tuve que ser uno de los que dijo que tiene que salir de la presidencia porque no representaba la línea ideológica de Pachacuti. Era cualquier persona, menos una persona de Pachacuti, la que teníamos en la presidencia en su momento, y por eso le retiramos la confianza y finalmente terminó saliendo de la asamblea, aunque se ponga molesta, aunque se ponga brava, pero no estaba alineada con nuestro pensamiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con gente como Ricardo Vanegas, por mencionarle otro ejemplo? Me parece que Ricardo no va a poder volver a ser candidato de Pachacuti. Obviamente le corresponde al Guayas decidir estos temas y no creo que esté pensando en salir por Pachacuti. De hecho, anunció en una entrevista que él se iba con Fernando Villavicencio porque supuestamente iba a encabezar la lista de asambleístas de Fernando Villavicencio. Que le vaya bonito, está bien, y me parece que nos termina finalmente haciendo un favor, porque sí le faltó al movimiento, y es algo que se lo he reclamado a Marlon Santi, sí le faltó la dureza y la entereza para decir, este tipo de pensamiento no cala en Pachacuti, por lo tanto, muchas gracias, ahí está la puerta, nos vemos. Mismo caso con Sofía Sánchez. Mismo caso con Sofía Sánchez y con algunos que estuvieron en esa línea, ¿no? Porque, discúlpeme, cuando revisamos la bitácora de quienes visitaban al presidente, habían unos que lo visitaban más que sus mismos ministros y eran asambleístas de Pachacuti. ¿Y sabemos quiénes son? ¿Ya podemos revelar esos nombres? Sofía Sánchez, Ricardo Vanegas y Gisela Molina, solo por darle un par de nombres. Pero hay más. Edgar Quesada. Sí, hay más. Son ahora los que recuerdo. No quisiera de repente equivocarme con otro nombre. Darwin, aparte de las posibles candidaturas para la presidencia de la República por Pachacuti, ¿se analizan también otros nombres ya en concreto para conformar el binomio, en este caso para quién participará como candidato a la vicepresidencia? ¿Candidato o candidata? Hasta ayer que conversé con Marlon Santi, solo estaban concentrados en el tema del candidato presidencial. No se ha revisado todavía el nombre del vicepresidente o vicepresidenta. He visto que los cuadros que se analizan solo son hombres, así que yo siempre he sido un defensor de las mujeres al interior de Pachacuti. Obligatoriamente deberíamos buscar una candidata mujer para la vicepresidencia, además de que veo que la mayoría de cuadros que revisamos
son de la sierra o del oriente. Entonces, obviamente, necesitamos virar la cara a la costa y en ese contexto revisar un nombre desde la costa que pudiera representarnos en la vicepresidencia. Preferiblemente mujer. Yo pelearé porque sea mujer. Sin embargo, pues, si es que no hay, si es que a lo mejor el tiempo no nos da para escoger con la suficiente sensatez que en este momento se necesita, porque en este momento estamos, como decía Napoleón, vístanme despacio que tengo prisa, es decir, estamos al apuro, pero toca actuar con sensatez en medio de este apuro. No tenemos ahora mismo un nombre. ¿Qué le parece el nombre de Zenaida Yazakama a usted? No la conozco, no podría opinar sobre ella. Ya es vicepresidente de la CONAIE, pero usted no tiene ninguna relación con ella. No tengo ninguna relación con ella, además de que entiendo que ella sería del oriente y nosotros posiblemente tengamos un candidato de la sierra o del oriente. Entonces, por eso yo decía, ¿por qué no mirar la cara hacia la costa? Usted sabe que hay que buscar el equilibrio regional en toda candidatura. Darwin, y con esto termino, descartada totalmente cualquier posibilidad de pensar en una alianza con Revolución Ciudadana. Yo no diría descartada totalmente, pero nosotros ahora mismo tenemos un candado que se lo impuso en un consejo político para las elecciones seccionales. En las elecciones seccionales, un consejo político prohibió que hagamos alianza con Revolución Ciudadana. Entonces, esto pasaría por romper ese candado y el único que lo puede romper sería otro consejo político. De aquí hasta el domingo es muy posible que no se puedan hacer muchos consejos políticos. Sin embargo, tendríamos que romper ese candado para poder ir a una alianza con la Revolución Ciudadana. Yo no quisiera decir que la descartamos 100%, pero tampoco quisiera dar aliento a que eso se pudiera dar, considerando de que ya han habido posiciones dentro del movimiento de que no vayamos por esa línea y repito, prueba de ello es este candado y es resolución de un consejo político que se tomó previo a las seccionales anteriores. Bueno, esa parte me queda claro porque yo sé que evidentemente ustedes manejan un liderazgo más horizontal, no vertical, como suele pasar en otras organizaciones políticas, y entiendo claramente esta parte de las lógicas que usted nos dice sobre el consejo político. Darwin Pereira, le envío un abrazo a la distancia, gracias. Gracias. Un abrazo desde acá, con aroma a banano, a cacao, a camarón. Muy bien. Con calor. Allá en Machala, allá en El Oro tenemos buena audiencia, así que muchas gracias por su gentileza. Muy amable. Muchas gracias, buenos días. Gracias. A Darwin Pereira, ex asambleísta de Pachacuti, que ha confirmado él quiere volver a ser candidato a la asamblea, al igual que nos lo dijo Marjorie Chávez. No descarta, por ejemplo, un apoyo a Yacu Pérez, lo ha dicho acá, y tampoco cierra la puerta a una alianza con Revolución Ciudadana, más allá de este candado que nos ha revelado, lo impuso un consejo político de Pachacuti. La visión de nuestro invitado. 8:1 en la primera hora.